Buenos días de Miami. Aquí empezamos el próximo congreso de NetOstrategia.tv. Hoy tenemos el placer de tener Zoran Matutos Fabello, un neurocirujano de Hermosillo. Y primero vamos a introducir los miembros del panel antes de Zoran. Buenos días, Julio. Buenos días, John. Buenos días, doctor Suren. Buenos días, Julio. Julio, identificate dónde trabaja y todo esto. Sí, bueno, yo estoy aquí en la Ciudad de México. Trabajo en el Laboratorio de Anatomía Microquirúrgica en la Escuela Superior de Medicina del Politécnico y en la Facultad de Medicina de la UNAM. Sí, él está gran fuerza en este congreso. Bienvenidos. Walter, ok. Nicolás, ¿puede introducirte, por favor? Sí, buenos días, buenos días, doctor Julio. Habla Nicolás, estudiante de Medicina de Perú. Bienvenidos, Nicolás. Walter, finalmente encontrarte. Mucho gusto, doctor, buenos días. Saludos desde Perú, para usted y para el doctor Julio Pérez. Ok, bienvenidos todos. Y Zoran, bienvenidos, y puede decir dónde trabaja, su entrenamiento, y antes de empezar su presentación, por favor. Buenos días a todos. Bueno, el entrenamiento, la residencia de neurocirugía la realizamos en La Habana. Estamos en el año 2008. Desde el año 2000 trabajamos en el municipio, que es la capital de Sonora, en el noroeste del México. Aquí laboramos como neurocirujano. Ok, puedes empezar. Vamos a poner la presentación. ¿Se ve la presentación? Perfecto. Perfecto. Bueno, empezamos entonces. Sí. La conferencia que vamos a dar hoy versa sobre la microanatomía quirúrgica del Central Core. ¿Qué es el Central Core? Bueno, el Central Core es el bloque central del cerebro. Sus límites van desde la ínsula, que es el escudo del bloque central del cerebro, la parte lateral, y en la parte medial, el límite medial está a nivel del ventrículo lateral y del tercer ventrículo. Esta zona es una zona que tiene estructuras muy importantes, de la cual vamos a hablar más adelante, y que es particularmente frecuente en algunos tipos de lesiones como tumores de bajo grado de malignidad o lesiones vasculares como malformaciones vasculares o angiomas cavernosos. Por ejemplo, en esta imagen de una resonancia vemos una lesión que está a nivel del temporal, de la parte mesial del temporal, del giro parahipocampal y del hipocampo, y que se extiende a través de la corteza de la ínsula. Esta es una lesión de bajo grado de malignidad. En la siguiente diapositiva vemos otra lesión que está igualmente ubicado a nivel de esta zona del bloque central o del Central Core. Esta lesión es una lesión aquí en la imagen T2 hiperintensa. Se encuentra ubicado por encima de la sustancia perforante anterior, donde aquí apreciamos la bifurcación de la arteria carótida, la cerebral anterior, la cerebral media. Vemos desplazado las lentículas estriadas por esta lesión. Aquí en un corte axial, en T1, vemos igualmente esta lesión que está ubicada a nivel de la ínsula. En esta lesión, en esta imagen T2 axial, vemos igualmente la lesión que llega hasta la zona superior a nivel del ventrículo lateral, en la unión del cuerno anterior con el cuerpo. Aquí está el agujero de Monro. Esta lesión está ubicada dentro de la ínsula, y en un corte sagital pues vemos que la lesión está ubicada a nivel de la porción anterior de la ínsula. Ahora, cuando vamos a hablar del Central Core, del bloque central, realmente estamos hablando del lóbulo de la ínsula. ¿Qué es el lóbulo de la ínsula? El lóbulo de la ínsula es un lóbulo que, para nosotros tener acceso desde la cara lateral a este lóbulo, tenemos que abrir la fisura silviana, ya que este lóbulo se encuentra
escondido dentro de la fisura ciliar. La ínsula también se llama ínsula del Rey, ya que este anatomista a principios del siglo XIX fue el primero que describió de una forma correcta esta estructura anatómica. Dentro del lóbulo de la ínsula tenemos varias estructuras. Una de ellas es la cápsula interna, que es una zona donde pasan fibras que van desde la corteza cerebral hasta el puente, hasta los núcleos del tallo cerebral, hasta la médula espinal. A través del haz piramidal también pasan vías sensitivas que hacen relevo en el tálamo y ahí van hacia la corteza cerebral. Pasan vías, por ejemplo, pasan las vías auditivas, las vías visuales, pasan por esta zona de la cápsula interna. La cápsula interna se divide en tres porciones: un brazo anterior, donde pasan fundamentalmente las radiaciones talámicas a través del pedúnculo talámico anterior. Hay una zona intermedia que es la rodilla, que pasa muy cerca del agujero de Monro. Y en esta zona pasan las fibras que van desde la corteza cerebral hasta los núcleos de los pares craneales en el tallo cerebral. Y el brazo posterior es muy rico en estructuras. Por ahí pasa el haz piramidal, pasa igualmente la vía sensitiva, la vía espinotalámica, y pasa en una porción más posterior a los núcleos lentiformes, en la porción retrolentiforme o sublentiforme, pasan las vías auditivas y la vía visual. Tenemos la estructura más externa, más lateral, que es la ínsula, propiamente dicha. La ínsula es una corteza que está entre el neocórtex y el paleocórtex. Es una corteza de tipo mesocórtex. Tiene aproximadamente unos 100 millones de años desde el punto de vista ontogenético. La ínsula, bueno, vamos a hablar un poquito más detalladamente sobre las estructuras que componen la misma. Igualmente hay otras estructuras muy importantes que son unos núcleos de sustancias grises que están embebidas en medio de este lóbulo de la ínsula, que son los ganglios de la base. Los ganglios de la base son muy importantes en el control motor de los movimientos. Dentro de los ganglios de la base, bueno, tenemos las estructuras más nuevas, que son el nervio estriado, que está compuesta por el núcleo caudado, el putamen. Inclusive ahí podemos poner también al núcleo accumbens. Está el globo pálido con sus dos porciones, globo pálido interno, globo pálido externo. Está la sustancia nigra, un poquito más caudal, y el núcleo subtalámico. Otra estructura muy importante en el lóbulo de la ínsula es el tálamo. El tálamo, el nombre, el significado de tálamo quiere decir es lecho nupcial o cama. El tálamo realmente es una cámara donde van a parar todas las vías sensitivas, hace un relevo a nivel del tálamo. El tálamo lo podemos dividir en dos porciones: una porción ventral, la cual está compuesta fundamentalmente por el núcleo subtalámico, la zona inserta y los campos de Forel, y una zona posterior del tálamo propiamente dicho, en la cual está dividido por una lámina de sustancia blanca, que es la lámina medular interna, la cual tiene una forma de Y, en la que la divide en una porción anterior, una porción media y una porción lateral, teniendo igualmente una división ventral y otra posterior, que es el pulminal del tálamo. Otra estructura del lóbulo de la ínsula, que está por debajo del tálamo, separada del tálamo por el surco hipotalámico, es el hipotálamo. El hipotálamo es muy importante en el control de reacciones viscerales, tanto ya sea control de líquidos, control de la alimentación, y además en la liberación de sustancias estimuladoras para la producción de hormonas por la hipófisis. La sustancia innominada es otra estructura que está en la porción anterior del lóbulo de la ínsula, que también se llama denominado como cuerpos de Mayer. Y el fornis, que es una estructura muy importante dentro de este lóbulo de la ínsula, que es parte igualmente del sistema límbico. Es una estructura que hace conexiones con el tálamo, empezando en el lóbulo temporal, en el hipocampo, rodeando el tálamo como si fuera una C, y haciendo
conexiones a nivel de los cuerpos mamilares, y posteriormente de los cuerpos mamilares sale un haz que va hacia el tálamo, en la porción anterior, hacia los núcleos anteriores, que es la vía o el tracto mamilo-talámico o haz de Wick-Asif. En esta diapositiva vemos una imagen de la cara lateral del hemisferio cerebral. Aquí en esta diapositiva pues, podemos ver el giro orbitario, que es parte del giro frontal inferior. Aquí vemos una estructura muy importante, una fisura muy importante, que es la fisura de Silvio, la cual tiene un ramo anterior, un ramo horizontal, un ramo anterior, que divide este giro frontal inferior en una porción orbitaria, una porción triangular y el opérculo. Posteriormente, esta fisura de Silvio tiene también un ramo posterior que nos lleva hasta el giro supramarginal, que está en la parte posterior de este ramo posterior de la fisura silviana. Aquí, entre el giro frontal inferior, encontramos el surco frontal inferior y posteriormente aquí está el giro frontal medio. Posterior a la zona del opérculo, pues encontramos el surco precentral, y posteriormente encontramos el giro precentral con el surco central y el giro postcentral detrás del surco central. En la parte inferior de la fisura silviana, bueno, encontramos el lóbulo temporal. En la zona del opérculo temporal encontramos el giro temporal superior. Hacia el polo temporal, el giro temporal superior se une con el giro temporal inferior, y entre ambos, bueno, encontramos el giro temporal medio, separado por el surco temporal superior, y el surco temporal inferior lo separa tanto del giro temporal superior y el giro temporal inferior. Hacia la zona final del surco temporal superior, pues encontramos el giro angular. El giro angular y el giro supramarginal forman parte del lóbulo parietal inferior, separado a través del surco interparietal del lóbulo parietal superior. Posteriormente, bueno, aquí vemos la porción posterior o el lóbulo occipital. En esta siguiente slide vemos la cara medial del hemisferio cerebral. En este caso hemos retirado los opérculos orbitarios, frontal, parietal y el opérculo temporal para poder divisar la estructura de la ínsula. La ínsula tiene una forma piramidal y se encuentra dividido a través de un surco central. Se encuentra dividido en la porción anterior, que es mucho más grande, se encuentra dividido por 5 giros. Los giros en la porción anterior son en la porción más anterobasal. Tenemos el giro accesorio, el giro transverso, que forman el polo de la ínsula, y posteriormente encontramos los giros menores, el anterior, medio y posterior. Posterior al surco central, pues encontramos los giros largos, giro anterior, el surco postcentral y el giro largo posterior. Es importante, bueno, cuando hablamos aquí de la ínsula, que la ínsula presenta un surco que lo limita en la porción anterior. Estamos hablando del surco limitante anterior. En la porción superior está el surco limitante superior, y en una porción inferior encontramos el surco limitante inferior. Esta estructura, bueno, es importante, porque cuando hacemos un abordaje quirúrgico a esta zona de la ínsula, nosotros sabemos que a través del surco limitante anterior nosotros podemos entrar al cuerno anterior del ventrículo. Aproximadamente tenemos una distancia de unos 11 milímetros del surco limitante anterior al cuerno anterior. En la porción superior, en el surco limitante superior, podemos entrar al cuerpo del ventrículo lateral. Aproximadamente la distancia es alrededor de unos 20 milímetros. En el surco limitante inferior podemos entrar en la porción anterior de este surco inferior
cuerpo central al cuerno temporal, teniendo una distancia de alrededor de unos 10 milímetros hacia el cuerno temporal. Es importante recalcar que en el surco limitante superior, si entramos hacia el cuerpo del ventrículo, podemos entrar a la corona radiada. Entonces aquí es una zona de peligro, porque se puede hacer o podemos originar un daño en la cirugía si entramos a través de esta zona al cuerpo del ventrículo lateral. En la siguiente slide, bueno, aquí vemos una pieza igualmente con una disección de fibras blancas. Aquí vemos esta estructura que rodea a la ínsula, que es el fascículo longitudinal superior, el cual en su zona, en esta zona superior y posterior, encontramos el fascículo arcuato, que tiene gran importancia en cuanto a los mecanismos del lenguaje. En esta visión de la ínsula, bueno, vemos igualmente la zona del ápex de la ínsula, que es la zona más superficial de la ínsula, a partir de la cual se originan los giros cortos, anterior, medio y posterior, y en este caso encontramos aquí el giro transverso, que tiene relación con la zona orbitaria del frontal. Es importante señalar que la zona anterior de la ínsula tiene relación con la zona fronto-orbitaria, mientras que la zona más posterior de la ínsula se relaciona con el parietal, la parte opercular del frontal, y con la región temporal. Hay una interdigitación entre estos giros de la ínsula, con los giros frontal orbitario, con los giros subtriangular, subcentral, los giros transversos parietales, así como los giros transversos temporales o giro de Hesch. Este es otro corte del bloque de la ínsula. En este caso vemos los tálamos. Podemos hablar de los tálamos como si fuera la cabeza del tallo cerebral. Aquí lo vemos desde una visión posterior, con la zona del pulvinar, que es la visión posterior del tálamo, que es importante en cuanto a las vías visuales. Vemos entre el tálamo, por arriba del tálamo, vemos el núcleo caudado, que igualmente se arropa alrededor del tálamo en forma de una C. El núcleo caudado, bueno, la porción inicial que está a nivel del cuerno frontal es la cabeza del núcleo caudado, seguido por el cuerpo, y la porción inferocaudal, que es la cola, que se relaciona con el hipocampo. En el centro de esta imagen, bueno, vemos aquí la región pineal, en la zona de la cisterna cuadrigémina. Vemos los folículos superiores, los cuerpos geniculados mediales, que tienen que ver con la vía auditiva, y los cuerpos geniculares laterales, que tienen que ver con la vía visual. La vía visual, bueno, viene a partir del nervio óptico, tracto óptico, hace un relevo en los cuerpos geniculares, cuerpos geniculares laterales, folículos superiores, y posteriormente de aquí sigue la fibra en una porción retro y sublenticular, formando el haz del loop de Meyer, y de aquí que es parte en la pared superolateral del cuerno temporal, y aquí se va hacia la zona cortical, la cisura calcarina, que es el centro primario de la visión. Un poquito más abajo, bueno, aquí vemos las estructuras del cuarto ventrículo, los pedúnculos cerebelosos superior e inferior, y aquí en la porción más externa del bloque de la ínsula, bueno, vemos la corteza insular. Hacia esta zona vemos la cápsula interna, que está en este caso está entre la ínsula y el núcleo caudado en la porción más medial, o tálamo en la porción posteromedial. Esto es un corte coronal. Este es un corte
¿Me ves? ¿Me están viendo? Bueno, Sí, sí, lo siento, estoy en muto. Sí, perfecto, perfecto. seguimos, ok. Bueno, este es un corte coronal. Este es un corte coronal. En este corte, bueno, vemos aquí la zona más superior, vemos el giro del cíngulo, que es parte también importante de este sistema límbico. El sistema límbico, bueno, está implicado en funciones emocionales, de aprendizaje y de memoria. Esta es una parte muy importante del sistema límbico, el giro del cíngulo. Abajo del giro del cíngulo vemos una fibra de conexión entre ambos hemisferios, que es el cuerpo calloso, conecta ambos hemisferios cerebrales, transfiere información de un lado a otro, ambos hemisferios. Aquí, en esta zona, bueno, vemos la fisura silviana. Aquí vemos la ínsula como tal, con sus giros largos y los giros. Aquí está el giro corto posterior. Siguiendo a la corteza de la ínsula, bueno, nos encontramos con una fibras blancas, que en este caso es la cápsula extrema. Siguiendo la cápsula extrema encontramos un núcleo de sustancia gris, que es el claustro. Es importante demarcar la diferencia entre esta zona y la zona más medial, ya que filogenéticamente, entogenéticamente, el origen es diferente. La vascularización hacia esta zona es diferente a la vascularización hacia la zona más medial. Siguiendo más medial al claustro, encontramos la cápsula externa, que es otro haz de fibra blanca. Más medial a la cápsula externa, bueno, encontramos el putamen. Medial al putamen y un poquito más inferior encontramos el globo pálido con sus divisiones, globo pálido externo, globo pálido interno. Siguiendo más medial, bueno, encontramos la cápsula interna, la porción superior formando la pared lateral del cuerno frontal, también formando parte de la pared del ventrículo, del cuerpo del ventrículo. Encontramos el núcleo caudado, y una porción más posterior y medial encontraríamos lo que es el tálamo. En esta zona, bueno, encontramos aquí tracto óptico. Aquí está la amígdala, que es importante señalar que la amígdala está muy cerca, casi en continuidad con el globo pálido, por lo cual cuando hacemos un abordaje a la estructura mesial del temporal para hacer una resección de la amígdala, tenemos que tener mucho cuidado porque podemos entrar en el globo pálido. Entonces aquí el límite nos da el tracto óptico, aquí a nivel de la cisterna ambia. Aquí está el giro para hipocampal, con la formación del hipocampo. La formación del hipocampo está formada por el cuerno de Amón y por el giro dentado. Este aquí es el giro fusiforme, que origina dentro del cuerno temporal la eminencia colateral. Aquí el T3 o giro temporal inferior, giro temporal medio y giro temporal superior. En este otro corte coronal, con un poquito mayor de amplificación, bueno, vemos toda la corteza de la ínsula con los giros cortos, anterior, medio, posterior. El surco central de la ínsula. El surco central de la ínsula se extiende desde el surco limitante superior hasta el limen de la ínsula. El limen de la ínsula está en la porción más anterobasal de la ínsula, y en la porción posterior vemos los giros largos, anterior y posterior. Aquí está el surco limitante inferior, el surco limitante superior. Esta es la fisura silviana. Aquí vemos, bueno, en el surco limitante superior, en su porción más anterior, vemos que podemos llegar hacia el cuerno frontal, ¿no? Siguiendo la corteza insular, bueno, vemos la cápsula extrema, claustro, cápsula externa, putamen, globo pálido, núcleo caudado, ventrículo, tálamo.
En este otro corte, bueno, igualmente vemos el fascículo longitudinal superior, su relación con la ínsula, cómo rodea la ínsula. Este fascículo conecta las estructuras del lóbulo frontal, parietal, con el temporal. Es uno de los tractos que tenemos dentro del mismo hemisferio cerebral, que son tractos de asociación. Hay otros tractos de asociación, como puede ser, como son el fascículo, el tracto occipito frontal, que va, que conecta el occipital temporal con la región fronto-orbitaria del frontal. Aquí en una mayor amplificación aquí vemos la cápsula extrema que se continúa con las fibras en U, que son fibras cortas de asociación que hay de un giro a otro. Y aquí está la fisura silviana y la porción más anterior aquí de la ínsula. Aquí vemos, bueno, haciendo una disección de fibras blancas, bueno, más después retirando la zona de la cápsula extrema, bueno, vemos una zona de núcleos grises que es el claustro. Por debajo del claustro tendríamos la cápsula externa, y un poquito más profundo estaríamos en el núcleo del putamen. Esta zona más anterobasal, aquí tenemos el fascículo uncinado. El fascículo uncinado, eso igualmente es un tracto de sustancia blanca que conecta el polo temporal, la zona del polo temporal, con la zona frontal orbitaria del frontal. Por aquí, por esta misma zona del fascículo uncinado, pasa el tracto o el fascículo occipito frontal. A veces es muy difícil separarlo ambos cuando hacemos una disección de fibras blancas. Aquí en esta diapositiva, bueno, vemos en la zona del putamen. Por arriba del putamen vemos la corona radiada. Esta corona radiada, bueno, va a medial al putamen, se va a clasificar como cápsula interna. Y en esta zona un poquito por arriba de donde pasa el fascículo uncinado y el fascículo fronto-occipital, está la comisura anterior, que es otra vía, en este caso, de conexión de un hemisferio a otro. Conecta igualmente el temporal con las zonas frontales orbitales, la comisura anterior. La comisura anterior forma o es parte de la pared anterior del tercer ventrículo, ya que de la comisura anterior se une la lámina terminal, la cual termina a nivel del quiasma óptico. En este otro slide, bueno, aquí vemos igualmente la comisura anterior. En esta zona, la comisura anterior, por delante de la comisura anterior, van a entrar las arterias lentículo-estriadas. Muchas de estas arterias podemos verlo por delante de la comisura anterior, aunque también pueden entrar por la parte postcomisural. En esta zona podemos ver esas arterias dentro del espacio suranoideo, en los espacios de Wilson-Robin. Aquí está el putamen, aquí estaría un poquito lo que son las radiaciones de la cápsula interna, las radiaciones ópticas, tanto retrolenticular como sublenticular, que van a formar el loop de Meyer. Aquí estaría una porción un poquito más inferior y medial, el globo pálido, comisura anterior, cápsula interna, las radiaciones ópticas retro y sublenticular. Y aquí, bueno, aquí estaría un poquito se vería mejor los núcleos un poquito más basales del lóbulo de la ínsula. Aquí, bueno, en esta dirección estaría el cuerpo de Meyer. En la siguiente diapositiva, bueno, es una vista de los ventrículos laterales, que forma parte de la porción más medial del lóbulo de la ínsula. En la porción más anterior está el cuerno frontal. Ya en la porción
del cuerpo tenemos una división intermedia, que es el septum pelúcido. El forni, que como habíamos dicho, viene desde la zona del hipocampo, de la amígdala. El forni, a nivel del atrio, forma la cruz que se une a través a la cruz del otro lado del forni, se une por una comisura que está por debajo del cuerpo calloso, de la porción posterior del cuerpo y el espleno del cuerpo calloso, y este forni forma la pared anterior del agujero de Monro. La parte posterior del agujero de Monro está formado por el tálamo, por el tubérculo anterior del tálamo. El fornis continúa hacia los cuerpos mamilares y aquí hay otro haz que va hacia el tálamo. Esta es la porción del atrio, de los ventrículos laterales, y hacia adelante forma el cuerno temporal y hacia atrás el cuerno occipital. Es importante, bueno, cuando abordamos lesiones, por ejemplo, en la pared, en el tálamo, la porción medial del tálamo, o en la porción posteromedial del tálamo, podemos entrar a través de los ventrículos, a través de un abordaje transcalloso, en el caso de las lesiones que están en el tálamo, que está relacionado con el cuerpo del ventrículo. Un abordaje transcalloso anterior, una craniotomía, cuyas dimensiones sean 2/3 por delante de la sutura coronal, 1/3 por detrás de la sutura coronal, y hacemos un abordaje a través de la fisura coroidea. La fisura coroidea se encuentra entre el fornis y el tálamo, pero hacemos la disección hacia la zona del fornis, no hacia la zona del tálamo. Porque hacia la zona del tálamo hay muchas venas, entonces es mucho más complicado hacer la disección. Si queremos entrar al tercer ventrículo, ¿no? Hacemos la disección hacia la parte fornicial de la fisura coroidea. En la siguiente diapositiva, igualmente, bueno, aquí vemos un corte mesial o medial del hemisferio cerebral. Aquí vemos el núcleo caudado, la cabeza del núcleo caudado, el cuerpo, la cola del núcleo caudado y su relación con la zona del hipocampo y de la amígdala. Aquí vemos, bueno, una representación de las fibras del cuerpo calloso en la zona anterior, el forceps menor. En la zona posterior, a nivel del atrio, tenemos el forceps mayor. Dentro del atrio, hacia la pared medial, hay dos estructuras que podemos ver en la pared medial del atrio del ventrículo. Una es el bulbo del cuerpo calloso, que es originado por estas fibras del cuerpo calloso, y la otra es el calcarabi, que es la impresión de la fisura calcarina. Y aquí, bueno, aquí vemos el cuerno temporal del ventrículo lateral. Esto es una vista basal, de los hemisferios cerebrales. Aquí, bueno, en la posición más anterior tenemos la rodilla del cuerpo calloso. Aquí está el cuerno frontal, el rostro del cuerpo calloso, que es la posición más inferior del mismo. Cuerno temporal, aquí vemos las estructuras del hipocampo, las estructuras de la amígdala, el núcleo amigdalino. Este es el uncus, el esplenio, que es la porción más posterior del cuerpo calloso, el tapetum, que igualmente son fibras del cuerpo calloso que forman la pared superolateral del cuerno temporal, que nos separan, dentro del cuerno temporal nos separan del haz de Meyer o el loop de Meyer. La siguiente diapositiva, bueno, vemos una representación de la vascularización de la ínsula. En esta zona entran el segmento M2, la cerebral media. La cerebral media es la división terminal de la carótida interna, la cual se divide en cerebral media y cerebral anterior. La cerebral media, su primer segmento es el segmento M1, que va a través del stem de la fisura silviana y se bifurca a nivel del límite de la ínsula. Posteriormente entra a la zona del compartimiento ínsulo-opercular de la fisura silviana, con una bifurcación con un ramo superior, con una división, un tronco superior o frontal, o un tronco inferior o temporal.
En esta zona del M2, de la cerebral media, aquí salen arterias que van a irrigar la porción lateral de la ínsula, o arterias ya son cortas o medias, que van hasta irrigar el claustro. Algunas de ellas pueden ir hasta la corona radiada. Posteriormente, a nivel del círculo limitante de la ínsula, el segmento M2 se convierte en M3 o segmento opercular, y este segmento opercular pues sale posteriormente por la corteza cerebral, ya formando el segmento M4 o M5 en las porciones más distales del mismo. Bueno, en este corte podemos ver la ínsula, el bloque de la ínsula, o el central core, el ventrículo lateral, el cuerno frontal, cuerpo, plexo coroideo, y aquí, bueno, se continúa en esta zona con el atrio. Aquí estarían los giros transversos temporales o giros de Hedge, que apuntan hacia el atrio del ventrículo, y hacia esta zona, bueno, en la proyección de giro temporal medio estaría el cuerno temporal. En esta otra diapositiva, bueno, vemos lo que hemos hablado, los giros cortos, los giros largos. Aquí igualmente un poquito más detallado lo que es la vascularización de esta zona de la ínsula. Aquí vemos el tronco inferior del segmento M2, y los segmentos, las arterias que van en la zona opercular M3, y posteriormente salen hacia la corteza como el segmento M4, que tiene 12 divisiones que van hacia irrigar la zona frontal, parietal y temporal. Igualmente, bueno, aquí vemos toda esta estructura vascular dentro de la fisura silviana, y cómo sale hacia la corteza en las diferentes arterias, las 12 arterias que salen de la cerebral media. Aquí tenemos la arteria precentral, la arteria orbitofrontal, la arteria central, la parietal anterior, la parietal posterior, la arteria angular, la arteria occipitotemporal, la arteria temporal posterior, temporal anterior. O sea, todas estas son ramas terminales o de segmentos M4, M5 de la cerebral media. En este slide vemos una visión amplificada de la irrigación de la ínsula hasta el claustro por arterias perforantes cortas o medias. Este es el giro, un giro posterior corto de la ínsula. Este es el giro anterior largo de la ínsula, el surco central de la ínsula. Igualmente, bueno, en este corte vemos aquí la carótida interna, su bifurcación A1, M1, la división en M2, cuando hace un giro, una rodilla aquí a nivel del polo de la ínsula, segmentos M3 operculares, y posteriormente el punto silviano, que es donde sale la última segmento M3 de la fisura silviana. Aquí está, bueno, el putamen, aquí estaría la ínsula, el putamen, y aquí estarían las estructuras más el ventrículo. Aquí estaría el globo pálido, tracto óptico. En esta otra slide, bueno, vemos la carótida interna, la comunicante posterior, tercer nervio, segmento M1, A1, cerebral anterior. Aquí vemos el tronco inferior, aquí vemos un ramo temprano frontal. Aquí está el tronco inferior, y aquí está el tronco superior. Estas son las arterias lentículo-estriadas que salen generalmente, lentículo-estriadas laterales que salen generalmente del segmento M1, la cerebral media. Aproximadamente salen como alrededor de unas 10 lentículo-estriadas con un tamaño que puede ir de 0.5 milímetros a 1 milímetro.
Estas lentículas estriadas van hacia las zonas del lóbulo de la ínsula, como el núcleo caudado, putamen, globo pálido, y las otras lentículas estriadas, en este caso que son las mediales, salen a través del segmento A1. Otras arterias que van hacia el lóbulo de la ínsula saldrían de la carótida interna. La otra arteria muy importante, la recurrente de Heuner, que sale entre la unión de A1 a A2, que tiene un recorrido recurrente y entra por la sustancia perforada anterior. Todas estas arterias lentículas estriadas entran por la sustancia perforada anterior, que está hacia la porción más anteroinferior de la ínsula, a nivel del limen de la ínsula. Esta irrigación es diferente a la que entra, por ejemplo, al tálamo. El tálamo va básicamente a través de las arterias tálamo estriadas que salen de la bifurcación de la basilar o de la zona de P1 a P2 o en la posición más anterior del tálamo puede también recibir irrigación de la coroidea anterior. Esta es una visión basal. Aquí está nervio óptico, quiasma, el tallo de la pituitario, carótida interna, su bifurcación, y aquí se ve cómo entran las lentículas estriadas a nivel de la sustancia perforada anterior. Este es el tracto olfatorio con su división medial y lateral, y esta es la zona aquí del limen de la ínsula, que está formada por un estrico o una tira de corteza olfatoria. Y aquí, bueno, estaremos entrando hacia la fisura silviana. Este sería el stem, el segmento esfenoidal de la cerebral media. Aquí vemos cómo va la irrigación de las lentículas estriadas en toda esta zona del lóbulo de la ínsula, con los núcleos grises. Y aquí un poquito más abajo, bueno, vemos la cerebral posterior, y aquí entrarían las tálamo estriadas que van hacia la zona del tálamo. En esta diapositiva vemos una representación de una lesión, de un tumor de la ínsula propiamente dicho, y vemos cómo las lentículas estriadas no participan en la irrigación de este tipo de tumor. O sea, podemos hacer una resección bastante eficiente de esta lesión, evitando entrar a esta zona. Esta es la zona de peligro, esta es la zona que podemos originar un alto índice de morbilidad al paciente. La cirugía es básicamente limitada a esta zona. Esto es un diagrama donde vemos la afluencia venosa. La afluencia venosa de la ínsula va fundamentalmente por las venas insulares para formar la vena silviana profunda, que se une a la vena cerebral anterior para formar la porción inicial de la vena basal de Rosenthal. En este slide, bueno, vemos la porción posterior de las arterias que irrigan la parte posterior del lóbulo de la ínsula, en este caso el tálamo. Está la arteria basilar con su bifurcación cerebral posterior, con el segmento P1 o precomunicante, segmento P2 de la cerebral posterior. Bueno, salen arterias y de la bifurcación de la basilar salen arterias tálamo perforante. Salen igualmente las arterias coroideas posteromedial a nivel de segmento P1, la arteria coroidea posteromedial va a través de la cisterna pleural, cisterna ambient, cisterna quaregiminar, entra a nivel de la cisterna de velum interpósito en el techo del tercer ventrículo, y posteriormente a nivel del monro entra a los ventrículos laterales. Otra arteria que sale de la cerebral posterior, en este caso en la división P2, es las arterias coroideas posterolaterales. Esta es una representación funcional de la ínsula, de las funciones que se le atribuyen a la ínsula, fundamentalmente funciones vegetativas, funciones emocionales. Aquí vemos, bueno, la división de la corteza insular y a qué representa cada división de esta, ¿no?, en la ínsula. Es importante, bueno, hablar de los gliomas de la ínsula. La mayor parte de ellos son lesiones de bajo grado de malignidad, son tumores grado 2. Es importante recalcar que entre las lesiones de la ínsula y las lesiones del giro frontal superior
aproximadamente es el 50% de los tumores de bajo grado de malignidad. Aproximadamente el 60% de los tumores de la ínsula son de grado 2, un 30 grado 3 y un 8.7 grado 4. Y hay una transformación maligna de estas lesiones alrededor de un 27% en un espacio de 5.5 años. Los índices de mortalidad es de 15.4 a los 4.2 años, siendo un 8.6% grado 2, 14.3% grado 3 y un 50% por supuesto los grados de mayor malignidad, que es grado 4. En este diagrama, bueno, aquí vemos realmente las lesiones de la ínsula. La edad de presentación es alrededor de los 40 años, un poquito más frecuente en los hombres, y el síntoma más común de presentación son convulsiones. Estas convulsiones son convulsiones insulares, son muy difíciles de controlar con medicamentos. Aproximadamente un 13% de los pacientes con lesiones de la ínsula tienen trastornos sensitivos. Puede haber también cefalea, problemas del lenguaje, o puede descubrirse de forma incidental sin tener ningún síntoma el paciente. Radiológicamente estas lesiones se presentan son lesiones hiperintensas en el T2, en el FLAIR, con poca captación de contraste. Tienen bordes bien definidos que los separan de la porción interna de lo que es el putamen, cápsula interna y globo pálido. Estos tumores pueden tener una extensión hacia el temporal en un 23% de los casos, o hacia el frontal en un 7.8% de los casos, o hacia ambos, o sea, frontal y temporal. Los tumores, según la localización dentro de la ínsula la podemos dividir en 4 sectores. Trazamos una línea horizontal que vaya en el eje de la cintura silviana y una línea vertical que vaya en el eje del agujero de Monro. Entonces tenemos un segmento 1 en esta zona, un segmento 2, un segmento 3 y un segmento 4. Entonces, en dependencia de esto, generalmente las lesiones más frecuentes es a nivel del segmento 1, con casi un 34.8% de las lesiones. Los estudios que utilizamos más frecuentemente en el estudio de este tipo de lesión, bueno, la resonancia magnética, es un estudio vital para conocer la extinción de la lesión. Igualmente, la geografía digital es importante, sobre todo en lesiones vasculares, como formaciones vasculares de la ínsula, y una evaluación neuropsicológica completa debe estar incluida dentro de la evaluación de los pacientes con estos tipos de lesiones. Desde el punto de vista quirúrgico, las lesiones de la ínsula, cuando entramos en la zona lateral, debemos hacer una craneotomía amplia, una craneotomía terional. La craneotomía terional está centrada en el terion. Es un abordaje popularizado por Yazargil, en el cual la craneotomía terional clásica debe poner 2/3 del frontal y 1/3 de temporal, aunque hay muchas variaciones de este tipo de abordaje. Es que es una apertura amplia a la fisura silviana. Generalmente la zona inicial de apertura es a nivel de la porción triangular, que es en la zona donde mayor apertura es de la fisura silviana. Hacemos una apertura de la aracnoide superficial alrededor de unos 6 milímetros y nos profundizamos hacia el ápice de la ínsula, generalmente que corresponde con el giro anterior menor de la ínsula, y posteriormente, haciendo una disección dentro de la ínsula, dentro de la fisura silviana hacia afuera, hacemos la apertura completa de la fisura silviana. Importante la desvascularización de la lesión, en este caso de las arterias que salen del segmento M2. Hay que coagularla. Es importante la utilización de un aspirador ultrasónico con una potencia baja, entre un 20 y un 30%. La ultrasonografía transoperatoria nos permite en un tiempo real ver la lesión y ver qué tanto queda de la lesión durante la resección. Igualmente, un recurso importante es una resonancia magnética transoperatoria. Es muy difícil en nuestro medio a veces acceder a ella por el costo de la misma. Estas son cirugías que se realizan generalmente con el paciente despierto, con monitoreo tanto de las estructuras corticales como subcorticales, utilizando una estimulación bipolar y una valoración clínica directa, ya sea por un especialista del lenguaje, para ver la función del lenguaje o ver la función motora durante la cirugía.
un diagrama de una cirugía, donde aquí ya vemos hay una apertura amplia de la fisura silviana y se procede a la desvascularización del tumor a través de las arterias que salen del segmento M2 que van hacia la lesión. Muchas veces estos mismos tumores nos abren la fisura silviana, entonces hay que trabajar entre la división de la cerebral media, el segmento M2 y las arterias que salen de la misma. Dentro de la estrategia quirúrgica, las lesiones de los tumores de la ínsula, cuando nosotros entramos a un tumor de la ínsula, lo primero que hay que hacer es hacer una enucleación en la zona central del tumor, aquí en la zona 1. Posteriormente nos vamos hacia la zona más segura, que es la zona inferior, en los segmentos 2 y 3. Posteriormente trabajamos hacia el surco limitante anterior, en la zona 4. Las zonas de mayor complejidad en la zona 5, porque es la que está más cerca de la corona radiada. En la zona 6, que está en la fosa retroinsular, que es la zona más difícil de abrir en la ínsula. Y la zona 7, que está en relación con el limen de la ínsula y con la sustancia perforada anterior en la entrada de las arterias lentículo estriadas. Esta es un tumor de la ínsula. Aquí lo vemos con las características hiperintenso en el T2, con bordes bien definidos. Este es un T2, un corte sagital, y esto es un corte coronal donde se ve la lesión con respetado los bordes de las estructuras internas, y esta es una imagen postquirúrgica después de la cirugía. Bueno, muchas gracias. Esto es parte de lo que quería decir acerca de la anatomía microquirúrgica del bloque central de la ínsula. Bueno. Ok, Zoran, muy buena presentación, excelente dibujos. Y estoy feliz que dos estudiantes han venido, Walter y Nicholas, y también Julio. Excelente. Excelente, gracias Julio. Y Nicholas y Walter, ¿tienen preguntas para el doctor? Está bien, está bien. Yo estoy estudiante un día y no necesito hacer preguntas, pero Zoran, esta plataforma tiene futuro, porque presentaciones excelentes como esto, queremos llegar a toda Latinoamérica, incluyendo México, claro, pero Argentina, Chile, cualquier parte de Latinoamérica. Esta plataforma puede llegar para educar a los estudiantes de neurocirugía, incluyendo también residentes de neurocirugía de todo el mundo latino. Y quiero que tú sigas para más presentaciones para los próximos congresos. Claro, con mucho gusto, John. Nosotros estamos dispuestos a participar. Me parece que es una excelente idea llevar a todos los estudiantes de Latinoamérica cuestiones de neuroanatomía, de neurocirugía. Yo pienso que, bueno, en mi especialidad, neurocirugía, yo considero la neurocirugía más que una ciencia, es un arte. Y lo más importante de la neurocirugía es la anatomía. Sin anatomía no podemos hacer una buena neurocirugía. Neurocirugía no es más que anatomía, más control del sangrado, más hemostasia. Yo creo que la neurocirugía es la anatomía. Eso es de ahí parte todo. Sí, es una sorpresa a mí, Zoran, porque yo soy médico de emergencia y general, y donde encuentro a los neurocirujanos, nunca pienso que es tan importante. Ellos, y la cosa, Zoran, es, ellos siguen estudiando. No se acabó cuando está estudiando neuroanatomía. Es una cosa de su vida, ¿verdad? Así es, esto es un estudio continuo. Hay que ir una y otra vez al laboratorio, revisar las piezas anatómicas, tener una idea tridimensional de las estructuras del cerebro, saber cuando uno opera, tener una visión de rayos X. Esto es una cosa que el doctor Evandro Oliveira en Brasil para saber qué es lo que hay detrás de cada estructura, estar ubicado. Y hablando de Brasil, bueno, quería
dar las gracias al doctor Mateus en Sao Paulo, que él nos envió varias de las diapositivas, de las imágenes anatómicas que utilizamos en esta presentación, pero son imágenes anatómicas de una gran calidad, ¿no? Realizadas en el laboratorio de Sao Paulo de neuroanatomía en Brasil. Oh, sí, en esta cosa tenemos suerte para encontrar Julio César Pérez, porque él es un profesor, como tú sabes, de anatomía, neuroanatomía, y queremos seguir enseñando a los estudiantes de Latinoamérica de su laboratorio. Y los neurocirujanos y residentes de neurocirugía, y Julio va a hablar la próxima. Él ayúdame mucho trayendo a ti y otros neurocirujanos. Y vamos a seguir. Y Claro. mucho gusto, Zoran. Igualmente, Julio está haciendo un trabajo muy bueno aquí en México. Nosotros también hemos ido con Julio allá hasta México, a pesar de que estamos un poco retirados de México, hemos ido también a los cursos que organiza Julio en México, muy buenos cursos y de un precio muy asequible para los estudiantes de medicina. Sí, yo quiero ofrecer a todos los estudiantes de Latinoamérica en esta plataforma para estudiar neuroanatomía, como Walter y Nicholas hoy. Ellos pueden participar activamente en el panel o pueden mirar en neurocirugía.tv disecciones del laboratorio de Julio o lecturas de personas neurocirujanos como tú. Y también para un neurocirujano de Hermosillo es difícil para ti para ir a México, otros lugares, Es cierto. pero tú puedes participar en congresos de allá, de Hermosillo, Sí, sí. de su computador. Tienes toda la razón. Para nosotros es difícil a veces tener acceso a laboratorios de anatomía por la distancia. Quedamos lejos de muchos lugares. A veces es más fácil inclusive ir fuera del país que dentro del mismo país a estos laboratorios. Sí. Pero para nosotros es muy importante el laboratorio, importantísimo. Estar siempre repasando la anatomía, porque es muy compleja la anatomía del sistema nervioso. Entonces hay que estar, no solo leer en el libro, tienes que ir a la pieza y ver en la pieza todas las estructuras y darte una idea, una visión tridimensional de las estructuras anatómicas. Es muy complejo y nunca termina uno de estudiar, cada vez tiene que estudiar más y más para irse dando cuenta de dónde están las estructuras. Sí, también tenemos Víctor Hugo Pérez Pérez. Probablemente tú conoces a Víctor, ¿verdad? Claro, y he visto también las conferencias que ha dado en tu canal, también la he visto. Sí. Esto es un arma muy importante, estas conferencias, no solo para los estudiantes, sino para nosotros los neurocirujanos. Venir y oír las experiencias de otros médicos, de otros especialistas en la parte de neuroanatomía, neurocirujano. Sí, neuroanatomista. Sí. Ok, tenemos que empezar con Julio. Mucho gusto, Zoran. Y tú puedes participar cuando quieras. Muchas gracias, John. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a todos. Y aquí, pues, me voy a quedar aquí viendo la conferencia de Julio. Ok, gracias. Ok, aquí terminamos. ¿Quieres decir algo, Walter? Dice hola a los estudiantes. ¿Aló, se escucha? Ok, sí. Agradecer al doctor Suren y a usted, doctor, y además esta es una oportunidad brillante que nos permite conectarnos para poder aprender desde nuestros países en Latinoamérica, la anatomía, la neuroanatomía, y poder hacer invitación también a nuestros estudiantes de las diversas universidades de Latinoamérica para que participen en conexión en línea para poder aprender. Muchas gracias, de verdad, estamos en contacto y les seguiremos en este medio. Ok, Walter, necesita ir a la Julio va a empezar. Entonces, muchas gracias a todos. Ok, necesita mucho, Walter, por favor. Está haciendo ruido. Ok, mucho gusto en venir. Aquí terminamos una presentación de Zoran Matuto Fabelo. Adiós. Adiós. Hasta luego, muchas gracias, doctor.